Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema el párrafo. Veamos la siguiente imagen. Aquí se puede ver distintos tipos de texto cuyos párrafos tienen siluetas distintas. En la A se puede ver que el texto está dividido en dos grandes párrafos. En la B, la información es más corta. Veo 5 párrafos por texto. En la C también hay una distribución como que corta. Y en la D ha dicho no, voy a repartir la información en 3 párrafos. 2 párrafos con información recargada y una simple en el medio. Veamos, ¿qué idea tienen de un párrafo? El párrafo es un conjunto de oraciones que tienen relación entre sí. Empieza con una mayúscula y termina con un punto. La disposición visual de los párrafos invita a la lectura porque, a ver, no sé si es de la misma opinión que tengan ustedes, pero yo considero que para que una lectura sea más amena, los párrafos deben estar más distribuidos. Cuando te presentan un texto con un párrafo muy recargado, como que no te invita a tomar un descanso en tu lectura. En cambio, si están distribuidas por párrafos, creo que ayuda más a la comprensión de la misma. ¿Cuál de las siluetas te dispone favorablemente para leer? En mi caso me dispone la C o la B. ¿Por qué? Porque los párrafos son cortos y precisos. Esto invita a que cuando yo termine un párrafo pueda tomarme un descanso para continuar con la lectura. Algo que no hacen los párrafos súper recargados. Pues bien, empecemos por el concepto del párrafo. ¿Qué es un párrafo? Es un bloque o división en el texto. Empieza con letra mayúscula y termina en un punto aparte. Cada uno está formado por oraciones cohesionadas que desarrollan un mismo tema. Clases de párrafos. Tenemos 4 tipos de párrafos según la ubicación de la idea principal. Y estos son el párrafo analizante. Veamos un ejemplo y luego definimos. La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células. Las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido desoxirribonucleico llamado ADN. Bien, este es un pequeño párrafo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la idea principal o cuál es la idea que resume todo el párrafo? Todo me habla de la célula. En la parte principal dice, la célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células. Esa parte está repitiendo la principal. ¿Te sobreentiende? Ya está ahí dentro. Las células contienen información hereditaria codificada. Eso también se sobreentiende ya que cada célula pertenece a cada organismo. Por ende se hereda. Entonces, la idea principal, ¿cuál sería? La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Entonces, si toda esta es la parte principal y este es mi párrafo, cuando yo tengo un párrafo cuya idea principal está al inicio, se le conoce como párrafo analizante. Es aquel que parte de una idea general, o sea, la idea principal, y luego se va desarrollando en varias ideas particulares, o sea, las ideas secundarias. Cuando el párrafo presenta en la parte superior la idea principal, es un párrafo analizante. Pasemos al siguiente tipo de párrafo. Sintetizante. Veamos un ejemplo. Los organismos vivos están formados por células. Ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. A ver, las dos oraciones de la parte principal se repiten o no. Los organismos vivos están formados por células. Ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Lo mismo. Conclusión,
La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Idea principal: la célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Cuando la idea principal esté al final de un párrafo, al final será un párrafo sintetizante porque te presenta una síntesis de lo anteriormente expuesto. Es aquel que parte de ideas particulares que se sintetizan al final en una idea general. Párrafo sintetizante, cuando la idea principal está al final del mismo párrafo. Siguiente tipo de párrafo: párrafo encuadrado. Veamos el ejemplo. La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Los organismos vivos están formados por células. Ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. En todo este párrafo hay dos ideas que se repiten, solo que con otras palabras. Los organismos vivos están formados por células. Ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Esta información se repite, se está detallando demasiado. Por lo tanto, ¿cuál es la idea principal de este párrafo? La célula es la unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Y la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Porque lo que está en el medio se está repitiendo constantemente, son detalles redundantes. Si yo veo un párrafo cuya idea principal se divide en dos sectores, ese párrafo será encuadrado. Es aquel que se indica con una idea principal, continúan las ideas secundarias y termina con otra idea principal a manera de refuerzo. Cuando aquí la idea principal se divide y encuadra la información. Y por último, tenemos el párrafo paralelo. Veamos el ejemplo. Todos los organismos vivos están formados por células. Todas las células contienen información hereditaria codificada en moléculas de ácido desoxirribonucleico ADN. Ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Aquí toda la información está proporcionada, ninguna se repite constantemente, toda esta información es igual de importante que la anterior. Por lo tanto, si todo es importante, puedo ver que este párrafo es paralelo. ¿Por qué? Es aquel en el que no hay jerarquía de ideas. Todas son del mismo nivel y ninguna engloba a las demás. Todas tienen la misma importancia, han sabido distribuir la información. Por lo tanto, no hay una idea principal que englobe a las demás. Aquí es un párrafo paralelo, donde no hay una más importante que la otra. Esos son los 4 tipos de párrafos que yo puedo encontrar en un texto. Bien, espero hayan comprendido esta pequeña clase. A continuación estaremos desarrollando una actividad en la plataforma. Así que nada, cuídense mucho. Hasta luego.